Bienvenidas y bienvenidos a otro resumen universitario de noticias, sin el estudio que caracteriza a esta edición que hacemos a través de Abra TV, pero con cada uno de nuestros compañeros y compañeras desde su hogar, en formato remoto, tratando de ofrecerles un contenido que sabemos imprescindible para este tiempo de pandemia. Continuamos, en esta oportunidad estamos junto al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la sede Olavarría de nuestra Universidad Nacional del Centro, con el doctor Héctor Trebuch. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a RUM, un gusto. Hola Luis, un gusto estar con ustedes. No sé por dónde empezar, porque en realidad tengo una tentación de empezar por lo que significa en términos de desafío de facultad esta obra que van a iniciar en breve y que seguramente va a cambiar mucho también las herramientas de infraestructura que tengan para esta enorme facultad que tiene la Universidad del Centro. Bueno, es empezar por lo más lindo que nos está pasando, gracias a las gestiones que viene haciendo que se viene haciendo desde el rectorado de nuestra universidad. Hemos trabajado mucho tiempo para que por fin se cumpliera esto. Hay casi 170 millones de pesos para el desarrollo de todo lo que es una nueva planta en salud y el reciclado de lo que es algunas dependencias que ya están que funcionan como siempre aquí en el ex Policlínico Ferroviario de la ciudad de Olavarría. Así que va a ser una obra de gran importancia, todo un primer piso, todo unir todas la manzana por pasillos internos, una nueva biblioteca, un nuevo comedor, así que es una obra de gran magnitud. Para una de las facultades, además, Héctor, que más ha crecido en la provincia de Buenos Aires, ya excediendo largamente lo que es la Universidad del Centro. Sí, afortunadamente nos estamos consolidando como oferta académica en salud. Creo que nuestra universidad y nuestra facultad en particular, en estos últimos años hemos tenido un repunte importante en cantidad de inscriptos, en cantidad de ingresantes, en cantidad de graduados, en cantidad de lugares ocupados en las residencias médicas de nuestra provincia, de nuestro país. Así que estamos más que conformes con los resultados obtenidos hasta ahora con nuestros graduados y con nuestros estudiantes de grado también. Recuerdo, y corregime, que en los primeros momentos cuando eligen, entre otras alternativas, no sé si la palabra es copiar, pero tomar como referencia el modelo de la facultad de la Universidad de Tucumán, la Facultad de Salud de la Universidad de Tucumán, con el decano Carlos Fernández. Corregime porque tengo un recuerdo bastante preciso, porque Sí. Siempre me impactó esa charla que con él y con vos y con Héctor Cura, el querido Héctor Cura, dieron en un momento y dijeron: nosotros vamos por esto, vamos por una universidad, una facultad que tenga una visión integral de la salud. Y bueno, y recobrar eso, porque en verdad en ese momento parecía un sueño en una región que además, me animo a decirlo, tiene una visión bastante profesionalista de la salud en general y de la medicina en particular. Sí, bueno, me acuerdo vos participaste desde el comienzo, Néstor, vos, Luis, junto con, yo creo que había tres personajes que se juntaron en ese momento, como fueron Helios Echeverri, Héctor Cura y Néstor Ausa. Y bueno, y a partir de ahí se hizo el contacto con la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo vicerrector en ese momento era Carlos Fernández, quien ya había sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Tucumán, y él con un equipo docente de allí, fueron prácticamente nuestros padrinos académicos. Realizamos varios viajes. Yo estuve en una oportunidad 15 días aprendiendo un poco lo que era el modelo curricular de lo que ellos estaban emprendiendo.
Así que bueno, son nuestros padrinos y siempre lo recordamos, ya hoy desaparecido Carlos, y algunos de los docentes que venían, pero seguimos con una relación muy importante. Es más, el actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Tucumán es un amigo, es el actual presidente del Foro Argentino de Facultad de Medicina y participó desde aquel comienzo también en la colaboración o en el padrinazgo de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de aquí de la UNICEF. Héctor, cuando uno observa la demanda en la inscripción que tiene la Facultad de Salud de nuestra universidad, entiende que, bueno, que lamentablemente hay limitaciones docentes, edilicias y hasta de lo que uno podría decir hasta un cupo posible que pueda recibir la facultad. ¿Cómo ves este desafío? Porque esta epidemia o esta pandemia, mejor dicho, ha demostrado que hay muchas especialidades que siguen haciendo falta dentro de la salud. Bueno, yo creo que la pandemia trajo, por supuesto, es una amenaza importante, pero también es una oportunidad de desarrollar algunas expectativas o algunas alternativas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica de nuestras carreras. Hoy, el 100% de las carreras de salud, la parte teórica, que tiene mayor porcentaje teórico en los años iniciales y mayor porcentaje práctico en los años finales, se están desarrollando con mucho porcentaje virtual, y con prácticas que estamos diseñando que son alternativas a las prácticas tradicionales. Eso por el lado de la pandemia con respecto al impacto en el grado, y con respecto al desarrollo, a la necesidad de recursos humanos en salud, con la pandemia es algo que nos preocupa en el sentido que de alguna manera se está tratando, nosotros estamos trabajando mucho con voluntariados. Se está hablando mucho de que el último año de la carrera de medicina, lo que se llama práctica final obligatoria, pueda convertirse en el primer año de las residencias médicas. Es una forma de empezar a integrar profesionales de la salud, acortar un poquito la carrera de medicina y tener gente para trabajar la pandemia en lo inmediato. Y bueno, estas son las cuestiones que se están hablando. Fundamentalmente estamos requiriendo de médicos generalistas, de médicos epidemiólogos, de médicos infectólogos, y tenemos una buena formación tanto en medicina general como en epidemiología, como en infectología, desde nuestra unidad académica también. Uh-huh. Héctor, cuando uno mira el tiempo inmediato que tenemos en los próximos tiempos, entiende claramente que hay algunos desafíos que también van, como esto que contabas vos recién, van a mover los diseños curriculares, lo que tiene que ver también con, bueno, esto de ayornarse a una sociedad que tiene puesta la mirada en la salud. Evidentemente, hoy creo que si uno mira el contenido de gran parte de los medios de comunicación que informan, particularmente, inclusive de entretenimiento, en algún momento aparece una médica, un médico hablando de las cuestiones de salud, que ya estaba con anterioridad a la pandemia, pero que llegó para instalarse porque nos dimos cuenta que es el capítulo del cual ninguno prescinde conocer un poco más. Mira, nosotros creemos desde salud, primero no sabemos cómo va a ser la atención médica post pandemia. Esto hay que pensarlo y hay que repensarlo y reconstruirlo, me parece. Y por lo tanto, si no sabemos con certidumbre cómo va a ser la atención médica post pandemia, también tendremos que trabajar en cómo va a ser la educación médica post pandemia. Entonces, creo que hay muchas estrategias que han venido para quedarse, no para adueñarse, pero sí para quedarse en lo que va a ser el proceso formativo y el proceso de atención de los pacientes en los sistemas de salud. Por ejemplo, la telemedicina, por ejemplo, la virtualidad, por ejemplo, la simulación en la formación médica. Ese tipo de cosas creo que han venido para quedarse. No para adueñarse, como te vuelvo a decir, porque sigue siendo una formación, la práctica semiológica, la práctica clínica es una práctica presencial, pero hay alternativas que tenemos que empezar a evaluarlas. Se habla mucho por estos días, Héctor, de la necesidad de a algunas especialidades darle prioridad. Mucho se habla de, tanto en enfermería como en medicina, de las terapias intensivas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es absolutamente necesario. Tanto en enfermería, yo creo que debemos avanzar también a planes curriculares más cortos para poder tener recursos humanos más pronto, por decirlo de alguna forma. Y con respecto a cuidados intensivos, yo creo que es
súper necesario contar con más profesionales especializados en cuidados intensivos. Es una especialización, lo digo también por experiencia, porque yo toda mi vida fui intensivista. Es una especialidad que requiere una muy buena formación, porque estamos frente a pacientes críticos, potencialmente reversibles, pero críticos. Y entonces lo que nosotros debemos pensar es que ese recurso debe ser cuidado de otra forma, tanto en su formación, en su remuneración, en su cuidado, en la variabilidad de las actividades que un terapista puede hacer. No puede ser que un terapista empiece a los 28, 30 años a hacer su carrera de intensivista y sean 50, 60 años tenga y siga siendo médico de guardia, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos reformular tanto en la formación como en los sistemas de salud, que deben ser de otra forma para que esto tenga por lo menos un sentido de trabajo en equipo y no una posta de guardias, como sigue siendo hoy la mayoría de las terapias intensivas de nuestro país. ¿Se está discutiendo a nivel, digamos, congresos, las charlas que ustedes entre decanos, autoridades, prestadores, hoy se evalúa sobre este desafío inmediato? En realidad, hasta este momento no lo hemos estado discutiendo, salvo en la última reunión que vemos que lo que al principio era una necesidad global de recursos humanos para salud, hoy la prioridad tiene que ser cuidados intensivos, sin dudas. Así que se ha hablado poco, yo creo que va a ir creciendo, pero hablar también significa que haya cierta adecuación de los servicios y de los sistemas de salud a una terapia intensiva distinta, necesaria y no pensada ya como algo que es una especie de tecnología solamente, sino que es la formación humana. Yo siempre hablo más que de terapia intensiva, hablo de cuidados intensivos, porque hablar de cuidados es más humano, tiene otra formación, y hacia eso debemos apuntar. Cuando uno a la gente le dice terapia intensiva, piensa automáticamente en monitores, Claro. respiradores y electrocardiógrafos. Y cuando yo digo cuidados intensivos, el cuidado es patrimonio del humano, y por lo tanto, hablar de cuidados intensivos también es reformular no solo la cantidad, sino la calidad de la formación de nuestros profesionales en medicina intensiva o en cuidados intensivos. Cambiando de tema, ¿cuál es el balance que haces hasta acá del año académico de salud? Y bueno, yo te diría que estamos a mitad de camino entre lo que sería bueno y lo que sería regular. Yo creo que en este último año, en estos últimos 2 meses, hemos cumplido el 100% de la virtualidad, pero hemos cumplido muy poco de las prácticas. Entonces, en este último bimestre que nos queda del año, vamos a priorizar, por supuesto, que se termine la práctica final obligatoria, para que nuestros estudiantes que están detenidos en ese último año puedan graduarse entre febrero y marzo del año que viene con una adecuación de las prácticas de la práctica final obligatoria. Y sí, ya tenemos planificado desde marzo en adelante para los demás años la entrada progresiva hacia los servicios de salud y de alguna manera a una virtualidad desde primero hasta quinto año, o sea, exceptuando al último año que ya lo tenemos de otra forma planificado. Seguramente hay mamás, papás, familiares que te vienen a vos y dicen, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué hacemos con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestras hijas? Bueno, ¿qué podemos contar a través tuyo que me parece que en este momento es imprescindible? Fundamental. Bueno, nosotros, todos están recibiendo, ya te digo, la formación virtual. Con respecto a la evaluación, a la cursada de prácticas y a la evaluación de las prácticas, lo hemos, como decimos entre nosotros, separado, divorciado de la teoría de la práctica, y por lo tanto la evaluación práctica va a ser hacia fin de año o hacia principios del año que viene, y vamos a tomar seguramente enero y febrero también como para trabajar en esas evaluaciones. Y nosotros lo que les recomendamos, y estamos trabajando mucho esto, es que se queden en sus lugares, y nosotros vamos a contar con la posibilidad de tener algunos tutores mientras dure la pandemia en ciudades distantes, y empezar a trabajar en la PFO. Empezamos a trabajar con formación distante, por ejemplo, en Santa Rosa, La Pampa, que tenemos algunos estudiantes, el 9 de julio, el 25 de mayo, y por supuesto, bueno, Tandil, Azul o La Barría, que tenemos planta docente en estos lugares, pero en los lugares donde no tenemos, se empieza a ver la posibilidad de la virtualidad para todos,
y de algunos tutores contratados durante la pandemia para estas actividades prácticas en sus lugares de origen, y de esta manera el estudiante no tiene que estar en Olavarría pagando un alquiler, cursando muy poco, porque eso sería muy poco costo efectivo y muy oneroso para las familias, y por lo tanto lo estamos armando de esta manera, con tutores externos. Héctor, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un gusto hablar con vos. Luis, un gusto, gracias, y gracias por el apoyo y que desde el comienzo hiciste a nuestra unidad académica, a nuestra facultad, y por el apoyo que actualmente seguís haciendo. Así que muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Conversamos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, sede de Olavarría, de la Universidad Nacional del Centro, Héctor Pregudo. La Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología recuerda que se encuentra abierta la inscripción para proyectos y programas 2021. Lo que también te cuentan es que la inscripción se puede realizar o se debe realizar a través del sistema SIGEVA de la UNICEN, y que la misma estará abierta hasta el 23 de noviembre a la hora 13. Vale decir que la presentación se realizará a través del módulo de proyectos distribuidos. En esta oportunidad vamos a dialogar con la secretaria general de la Asociación Gremial de los Docentes de la Universidad Nacional del Centro, Verónica Gargiulo. Verónica, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Verónica. ¿Qué balance haces hasta acá del año docente en términos específicos de la actividad frente a los alumnos y alumnas? Bueno, año complicado que todos ya conocemos, y no solo conocemos, sino que transitamos, no solo los docentes, sino todas las personas. En cuanto a la docencia, bueno, creo que fue un gran desafío, que se estuvo a la altura de las circunstancias, que esta situación de pandemia nos puso en una situación a muchos y muchas que quizás parecía como imposible en un primer momento. Y bueno, creo que es con muchísimo respeto y orgullo por lo que se ha llevado adelante en cuanto a toda esta contingencia, este acompañamiento pedagógico que se viene haciendo en la Universidad Argentina. Vos sabés, Verónica, que repasaba unos documentos que ADUN se fue entregando desde los primeros días de la pandemia, y recordaba uno en el cual ustedes expresaban sus preocupaciones por la conectividad, por las distintas aplicaciones que tenían que usar, por lo que tiene que ver con el trabajo en la casa, donde viven también muchas veces las hijas, los hijos, los papás, las mamás, todo lo que conocemos, las parejas. ¿Cómo fueron? Porque en su momento cuando lo presentaron decía, pero ¿tan así va a ser? Bueno, claro, el tiempo les dio largamente la razón, y fueron todas situaciones que se fueron tratando de subsanar. No sé si todas se pudieron solucionar. No, claro, por eso hablaba yo de desafío, ¿no? Incluso los docentes y las docentes lo tomamos como decir, bueno, un nuevo desafío. Al principio parecía que iba a ser 2 semanas, un mes, como mucho, y sin embargo esto nos encuentra terminando prácticamente el año en la misma situación. Por supuesto que no en la misma, porque ya lo que se tenía que aprender se aprendió. Algunas cosas creo que se pudieron resolver en el transcurso, otras no, otras que creo que aún vamos a tener que seguir pensando y sentándonos desde los diferentes sectores para resolverlas, porque todos y todas sabemos que esto no termina con el año. Suponemos que como mínimo el primer cuatrimestre va a tener algo de esta no presencialidad, si no es toda. Y bueno, creo que todavía hay cosas para resolver en cuanto a mejores condiciones, si se quiere, de trabajo para los y las docentes. ¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias, para ir resolviendo estas dificultades que irrumpieron con esta virtualidad?
Sí, creo que algunas cuestiones se resolvieron y otras creo que se deberían haber resuelto en instancias más nacionales y no que queden tan en manos de cada una de las universidades y de lo que los sindicatos locales podemos ir conversando con nuestros rectorados y poder ir resolviendo algunas cuestiones. Sí, en eso tengo como cierta crítica. Sé que es complejo, sé que ha habido voluntad, pero creo que quedaron algunas cuestiones que no le veo la complejidad y que no se han resuelto. Esperemos que se resuelvan porque esto continúa un poco más al menos. Lo mencionaste en la respuesta anterior y volvés sobre lo mismo. Estás adelantando, podríamos decir extraoficialmente, que la información que ustedes tienen como gremio, como representación nacional, todavía no ve muy claro el regreso en el primer cuatrimestre de 2021 a las aulas. La verdad es que no, quizás, bueno, se pueda ir comenzando con algunas pequeñas presencialidades, en aquellas que no hay manera de algunas materias más prácticas que necesariamente se tengan que hacer de forma presencial. Pero bueno, todos y todas sabemos que hasta que la vacuna no esté, no vamos a estar ni los estudiantes ni los trabajadores quizás como del todo tranquilos. Y ahí, bueno, vamos a tener que todos, no solo los sindicatos, ir viendo cómo se viene haciendo, de todos los lugares, cuidadosamente cómo se va abordando nuevamente a esta presencialidad que seguramente va a ser diferente. Antes de ingresar en el tema de la Universidad Nacional del Centro que queríamos hablar contigo, quería preguntarte cómo es la cuestión anímica también, ¿no? Y el tema de los docentes y las docentes, que sabemos también que es un capítulo que observadores tanto de la psicología, la psiquiatría, ven con mucha preocupación. Sí, eso es una de las cosas que más preocupan o que más nos han preocupado y más temor nos daban. Sabemos que los docentes están más que capacitados para adaptar contenidos a una plataforma, que aquellos que han tenido que aprenderlo lo han hecho porque los docentes somos de los desafíos y nos los ponemos a nosotros mismos y lo logramos. Quizás las cuestiones anímicas y cada uno y cada una está pasando esta pandemia y este reclutamiento de forma diferente. Hay situaciones que nosotros lo hemos podido comprobar por ciertas encuestas que hemos sacado desde nuestro gremio, de, bueno, en qué condiciones están llevando las tareas adelante más allá de la vida, ¿no?, personal de las personas. Y hay casos verdaderamente complejos, muy, muy complejos. Por eso yo anteriormente marcaba esto de algunas cuestiones que quizás podrían haber estado, que hubiesen colaborado en este sentir de los y las docentes. Porque bueno, hay que estar en casa con a veces niños pequeños, donde tenés que estar compartiendo equipamientos, donde también tenés que estar cuidando, haciendo la comida, acompañando en sus propias trayectorias escolares y demás. Y en muchas ocasiones, si vivís con una pareja, la otra persona está en la misma situación que vos, también está trabajando de forma remota, y también los chicos, cómo han pasado esta situación. Los adolescentes han sido uno de los temas más complejos, me parece. Verónica, nos metemos en el capítulo de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, un logro muy importante por parte del gremio con respecto a una paritaria que se firmó a nivel Universidad del Centro y que me gustaría que nos cuente detalles porque sé que ha sido muy, pero muy celebrado, si me permitís el término, por parte de ustedes. Sí, claro. A pesar de la pandemia, eso también nos
nos llena de orgullo y nos pone más que contentos, porque bueno, pudimos firmar esta paritaria local, que se trata del artículo 73 de nuestro convenio colectivo de trabajo, que habla específicamente de aquellos cargos interinos, ¿sí? Nuestro convenio tiene esta cláusula transitoria que se debía firmar en cada universidad para que cada universidad pueda encontrar los mecanismos de cómo hacer que los docentes y las docentes que tienen cargos interinos puedan entrar a la carrera docente, la carrera académica que tenemos en nuestra Universidad del Centro. Obviamente que esto es un proceso que nosotros lo empezamos con los paritarios de la empleadora, ¿sí? Por ahí vale la pena contar un poquito cómo lo fuimos trabajando y qué es esto de la paritaria. Cuando uno generalmente habla de paritaria, generalmente habla de la paritaria salarial, o es lo que más nos resuena de los medios y demás. No siempre las paritarias son salariales, en este caso tiene que ver con algunas cuestiones que están en nuestro convenio y que deben ser firmadas y acordadas y consensuadas entre las partes, entre la parte trabajadora, en este caso los y las docentes representadas por el gremio docente, y la parte empleadora. Cada uno pone sus paritarios y en una mesa se empieza a trabajar sobre las diferentes temáticas. En el caso de nuestra universidad, esto es, inauguramos de alguna manera con esta firma, este proceso que esperemos que se mantenga y sea continuado, porque hay muchísimos artículos que debemos ir viendo entre empleadora y trabajadores. ¿Qué significa el impacto específico para los interinos y las interinas? Significa, significa la estabilidad laboral. Ante todo eso, nosotros sabemos que en la universidad estamos hablando de cargos en facultades, ¿sí? Acá no entran los preuniversitarios, también me gustaría comentarlo, porque por ahí hemos tenido consultas. Esa será una próxima paritaria a trabajar. Pero en el caso de los docentes que desarrollan sus tareas en facultades, sabemos que tenemos cargos que son ordinarios y cargos que son interinos. Quienes tienen sus cargos ordinarios están en lo que se llama la carrera académica, donde, en vez de seguir concursando cada tanto tiempo su cargo, de esta forma son evaluados cada 4 años, pero no volvés a concursar tu cargo. Defendés tu lugar desde otro espacio, desde otra forma. En el caso de los interinos, lo que va a ocurrir es que van a formar parte de este mecanismo de la carrera académica. Sí es importante aclarar con el tema de los interinos que, luego de un gran análisis que se hicieron de los cargos, siempre hablamos de cargos, no de docentes, sabemos que a veces hay un docente que tiene más de un cargo, que puede tener un cargo interino y que puede tener un cargo ordinario. En este primer recorte, con los que vamos a trabajar son los que los llamamos interinos puros. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos docentes que tienen solo cargos interinos, ¿sí? Correcto. Porque son los que de alguna manera están más precarizados, si se quiere. Correcto. Entonces, hicimos ese recorte. Verónica, muchas gracias por estos minutos. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguiremos hablando de otras paritarias. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Verónica Gargiulo, secretaria general de la Asociación Gremial de los Docentes de la Universidad Nacional del Centro. El pasado viernes, la Universidad Nacional del Centro recibió a un significativo número de estudiantes de diferentes carreras de nuestra Casa de Altos Estudios para compartir
la posibilidad junto a futuros ingresantes en esta propuesta de elegir estudiar en la UNICEN en el 2021. Una muy buena idea de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad, con una gran recepción en la región y en diferentes ciudades que también trascienden largamente la región del centro de la provincia de Buenos Aires. Continuamos y en esta oportunidad vamos a entrevistar a la responsable del área de cultura de la Universidad Nacional del Centro, Sofía Chévez. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? Hoy como entrevistada. Hoy estoy entrevistada, sí. Exactamente. Está lindo. Sofía, bueno, ante todo queremos conocer cómo ha sido el trabajo en este año de pandemia por parte del área de cultura de la universidad, que sabemos ha tenido muchísima tarea, pero bueno, queremos también compartirla con nuestros televidentes. Sí, fue un desafío bastante grande. Bueno, primero empezamos en febrero, en fines de enero, principios de febrero, organizando todo un año, que en menos de un mes lo dimos de baja. Que eso quizás fue el primer desafío, ¿no? Poner en pausa todo lo que veníamos dando y permitirnos, bueno, leer un poco qué era lo que el contexto estaba demandando, cuál era la situación de todo el sector cultural y cómo nosotros como universidad podíamos aportar o generar algunos diálogos con esas necesidades. A partir de ahí, reorganizamos nuestra actividad como área en un programa que denominamos Emerger, un poco pensando en 4 grandes ejes que creíamos que iban a ser como un poco ordenadores de toda la demanda. Por un lado, la difusión y el acompañamiento con todas las convocatorias a nivel nacional que se estaban generando, en esto de, bueno, como primero difundirlas principalmente, que todos tuvieran llegada a esas convocatorias, y después, bueno, cómo hacer para presentar los proyectos, cómo se desarrollan y todo ese trabajo, que la verdad fue arduo, pero muy lindo de compartir. Otra de las líneas es la cuestión de la formación, pensando justamente en formación en términos Sofía, de antes de dejarte avanzar, hubo recién decías, no solamente una amplia convocatoria, sino que hubo una gran recepción por parte del sector de la cultura de la región para este proyecto Emerger, para este programa Emerger. Sí, la verdad que se recibió muy lindo. Tuvimos muy buenas repercusiones, mucho interés. También a medida que íbamos desarrollando algunas actividades nos iban acercando otras sugerencias, así que también eso fue abrir un diálogo en función de, bueno, justamente lo que también se iba proponiendo que pudiéramos desarrollar desde la universidad. Claramente creo que todos visualizamos esa necesidad de trabajar en conjunto desde las distintas patas del Estado con el sector en sí, digamos, como no pensarnos como espacios distintos, sino como, bueno, entre todos, todos poder ver cómo salir o cómo remontar en esta situación. Sí, fue, digamos, mucho el dolor, digamos, de esta ausencia de las expresiones artísticas en los teatros, en las calles, en las salas, pero también es cierto que algo que a mí me gustaría destacar y que sé que tenés mucho que ver, se dio la oportunidad, a pesar de esto que decíamos, del impacto en las economías de la industria de la cultura, también de visibilizar, de poner en el escenario público esta industria que no es silenciosa porque es muy bullanguera, pero también es cierto que muchas veces no está visibilizada como un sector económico muy activo y que genera muchísimas oportunidades de trabajo. Sí, sí, tal cual. Sí, eso creo que fue lo que, digo, después de todo este gran consumo que hubo a través de plataformas de las distintas expresiones o propuestas, creo que fue lo que abrió paso bueno, este repensar, de, bueno, somos trabajadores, todos los que trabajamos en las distintas partes también del sistema cultural, que es muy amplio, ¿no? Que uno generalmente lo visualiza en el artista, pero en realidad es todo un sistema mucho mayor, ¿no? Son los espacios culturales, son hasta la gente que trabaja haciendo diseño gráfico, son los técnicos, son los gestores culturales, digo, somos un sector muy grande y que se empezó a poner en relieve esta cuestión y también a poner en tensión esto de, bueno, nuestro trabajo tiene un valor, tiene un costo, y por más amor que le pongamos a nuestras producciones y por más militancia, digamos, que le pongamos a nuestros proyectos, queremos vivir de esto y tenemos que vivir de nuestro laburo. Entonces también a poner ahí en tensión esta cuestión,
digamos, más económica del sistema cultural, digamos. No es solamente lo que uno ve, comparte y disfrute, sino todo un sistema que se desarrolla y se potencia en conjunto. Uh-huh. Te interrumpí cuando ibas de emerger hacia otras propuestas y quiero saber, porque quiero ir hacia el tema de la propuesta con algunos municipios como el de Tandil, por ejemplo, que están llevando adelante, que tienen mucho que ver con esto de también un aporte, un presupuesto para poder seguir sosteniendo las actividades culturales, los ingresos, pero antes de ese lugar ibas a otros sitios que yo te interrumpí. Sí, son dos líneas antes, si querés, si nos metemos en financiamiento. Dale. Es formación, pensando justamente en herramientas que le sirvieran a los distintos trabajadores de la cultura para poder generar herramientas en este contexto. Entonces trabajamos sobre las grabaciones, las monetizaciones, sobre el uso de redes sociales, cómo generar venta de productos online, sobre todo en el caso de los artesanes. Y otra de las líneas es la cuestión de relevamiento y análisis de datos, que también nos encontramos en un momento donde no había datos más científicos, digamos, o más cuantitativos de cómo se compone el sector. Y la última línea es justamente la de financiamiento, que entendíamos que, bueno, nosotros como área teníamos asignado un presupuesto y cómo ese presupuesto se podía reconvertir o se podía direccionar hacia programas que generaran o que abonaran a el trabajo de los artistas en un momento tan complicado como este. Y ahí surge esto de, bueno, nosotros en particular con el municipio de Tandil teníamos planificado 2 eventos que son como trascendentales de todos los años, que son la Feria del Libro y el Festival de Cine, y fue decir, bueno, estos fondos podrían generar, digamos, a nivel simbólico, se podían reconvertir en un fondo que vaya directamente a la ciudad de Tandil, digamos, al sector cultural. Esto también en diálogo con el proyecto de Fondo de Emergencia Cultural que se presenta en abril también en el Consejo Deliberante y como que a partir de ahí se empezó a gestar esta propuesta de, bueno, hagamos real estos fondos. Y bueno, finalmente terminamos acordando con el municipio de Tandil, con estos fondos que le pusimos Fondo de Impulso Cultural, que está abierta la convocatoria hasta este domingo, un 1 de noviembre, en 2 grandes líneas, que una es proyectos artísticos y otras espacios culturales, entendiendo que, bueno, primero que nada los espacios culturales necesitamos que se sostengan, porque sin espacios culturales después es muy difícil pensar el trabajo claro. del resto del sistema. Entonces, ver cómo podemos acompañar, sobre todo con los que son gastos de conectividad, mantenimientos, que son por ahí los gastos fijos que tienen los espacios y que en este contexto, justamente al no poder abrir sus puertas, no están teniendo ingresos. Y por otro lado, de proyectos artísticos, pensando en justamente esto, bueno, cómo podemos acompañar todas esas producciones que se están gestando en este momento muy a pulmón y casi también pensando en, bueno, cómo incentivar a que se sigan gestando proyectos artísticos, aún en un contexto donde por ahí el desánimo empieza a hacer su pozo en nosotros, ¿no? Sin duda. Bueno, también supimos la semana pasada que en la provincia de Buenos Aires se autorizará o se autorizó para las próximas semanas y sobre todo la temporada, la actividad en los teatros, esto que hablaba de los espacios, creo que también es una noticia alentadora para esto que bien describías, que tiene que ver con la confluencia, no solamente del trabajo, sino del espacio donde realizarlo. Sí, fundamental. Sí, y es empezar a pensar de qué manera también las artes escénicas, o sobre todo pienso en las artes escénicas o en esos eventos que requieren por ahí de un poco más de gente, se pueden retomar. Que hubo un par de iniciativas con los cambios de fase y estas habilitaciones que por ahí empezaron a permitir algo de música en vivo y demás, pero bueno, evidentemente necesitamos poder pensar ya en protocolos que nos permitan de manera cuidada, de manera segura, poder ir retomando también la actividad cultural y sobre todo escénica. Creo que va de la mano, a veces lo pensamos muy fragmentado, pero va de la mano con el resto de los sistemas económicos, digamos, en las distintas ciudades, en la provincia, en el país, en el mundo, digamos, que se van reactivando. Bueno, el sector cultural también necesita que eso sea posible. Sí, por último, Sofía, también el día después de la pandemia, el compromiso que significa haber tomado o haber construido este vínculo mucho más profundo,
que en verdad ya era preexistente en el caso de la universidad, con muchos actores de la cultura y que por supuesto no hay vuelta atrás ya. Sí, bueno, yo creo que eso es de las cosas más lindas que todo este contexto nos ha generado. El diálogo por ahí más sincero y hasta empático, ¿no? Que uno siempre trata de trabajar desde esa perspectiva, pero también encontrar que del otro lado hay un entendimiento y una predisposición, está siendo, digamos, como muy gratificante. Obviamente, digo, en este contexto a todos nos pasa, ¿no? Hay días que uno está con más energía, días que menos, como vamos atravesando muchas emociones, pero de repente encontrarnos que realmente estamos funcionando de manera solidaria como sector, digo, que nosotros como universidad también estamos presentes, digamos, que no somos ajenos a todo lo que está pasando, también creo que es esta la universidad que estamos tratando de construir, ¿no? Una universidad que esté atenta y trabajando en función de las necesidades que nuestra sociedad en su conjunto tiene. Nosotros en particular, por nuestra pertinencia, nos focalizamos en el sector cultural, pero creo que afortunadamente desde las distintas áreas todos hemos podido generar esta universidad de verdad, digamos, haciendo la carne en esto de ir al servicio del pueblo. Así que la verdad que, nada, creo que a pesar de todo, las dificultades ha sido, que nos han puesto a prueba, pero ha sido una buena experiencia, ¿no? Yo pienso que me encantaría seguir laburando de esta manera, en un contexto un poco más amable, pero seguir con estos diálogos con los sectores, con las necesidades, pensando en, bueno, cómo también nosotros como universidad podemos cruzarnos al interior de la misma universidad para también generar estas herramientas. Ahora, por ejemplo, unos días vamos a estar con la Facultad de Exactas presentando un modelo de mapa de espacios culturales que estuvimos craneando acá ahora en este último tiempo, que la verdad también fue un trabajo súper interesante de hacer con el CUIC, con el Centro Universitario de Innovación Ciudadana, de poder cruzarnos también nosotros a pensar o a generar estas herramientas que nuestra sociedad estaba necesitando. Sofía, muchas gracias por estos minutos, un gusto como siempre tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y me encanta que haya vuelto Run. Y la sonrisa de Sofía volvió. Ah, sí. Bueno, que estés muy bien, un abrazo grande. Igualmente, abrazo. Sofía Chévez, coordinadora del área de cultura de la Universidad Nacional del Centro. En el final te contamos que desde el pasado 26 y hasta el 31 de octubre inclusive se lleva adelante la tercera edición de la Fiesta Popular del Picá Pedrero. En esta oportunidad, en forma virtual, allí se presentan trabajos a través de la página de Facebook de la fiesta y también te contamos que este evento es organizado por vecinos, organizaciones, la Universidad Nacional del Centro y el municipio de Tandil. Así cerramos esta edición del resumen universitario de noticias y como siempre, gracias por acompañarnos.